Bienvenidos a Raíces. El podcast del curso sobre Biblia del Instituto de Humanidades Ángel Ayala y del Instituto Bíblico Oriental de León. En este podcast, cada día dialogaremos con un invitado que nos enseñará y abrirá nuevos horizontes a través de las Escrituras. Prepárate para aprender, meditar y dejar que la palabra cobre vida. Hoy, en el que será nuestro episodio 7, nos acompaña la profesora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Sonia Ortega Sandeogracias, con el tema El Génesis y la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hipólito. Pues encantada. Sí. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia aquí en la Me universidad? ha resultado muy sorprendente. Un grupo tan grande, gente tan variopinta, a una hora como son las 2:30 de la tarde. Estoy impresionada para bien. No te creas, es justo la hora en la que la gente se pierde la comida para poder venir aquí. Claro, tiene mucho mérito, verdaderamente. Sí, la verdad es que sí. Bien, pues Sonia, me gustaría que te presentaras tú misma. Muy bien. Pues soy madre de familia, estoy casada desde hace 26 años, tengo 3 hijos, estudié Sagrada Escritura en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde soy profesora de Antiguo Testamento, y también en la Universidad de La Rioja, en la Universidad Francisco Vitoria, y allá donde Dios me lleve. Eso es una buena coda, podríamos decir, a tu presentación. Sí. Sí, señora. Nos has venido a hablar de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y el Génesis, que por cierto es un tema que, digamos, a mí personalmente como coordinador del curso no se me había ni ocurrido, pero fue una especie de clamor popular. Fíjate. Porque mucha gente ha estado en proyecto de amor conyugal y otros tipos de retiros donde se nombra, o se nombra e incluso se penetra algo en esta teología, y me pidieron, oye, ya que este ciclo es del Génesis, vamos a entrar un poco en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Sí, es muy acertado porque verdaderamente una parte muy importante de la teología del cuerpo es el libro del Génesis. De hecho, son 3 grandes pórticos y uno es Génesis, ¿no? Hay un clamor también popular. Esto es algo que está ocurriendo. Es el momento en el que la teología del cuerpo de San Juan Pablo II se está dando a conocer de una manera muy extensiva. ¿Qué es la teología del cuerpo? La teología del cuerpo es una profundización en una experiencia antropológica. No es simplemente un conocimiento teológico muy elevado, sino que va a partir de una experiencia universal antropológica y va a tratar de dar respuesta, y que lógicamente pasa por algo que a partir de la Ilustración, con nuestro querido René Descartes, se va a dividir, ¿no? Res extensa, res cogitans, ¿no? Cuerpo, alma, la parte espiritual de la fe, ¿no? De la corporalidad, de lo material. Y la teología del cuerpo va a poner mucha luz sobre la unidad tan impresionante que se da en el ser humano. Y su fundamento, si tuvieras que definirlo en pocas frases, ¿qué dirías que es? A través del cuerpo, el hombre conoce el misterio de su propia vida y a Dios. Toma ya, sí que realmente lo tienes trillado el asunto, Sí, para poquito. poder resumirlo en tan poco. Bien, y ya entrando directamente en el tema, ¿cómo se basa San Juan Pablo II en el Génesis? Es decir, ¿qué toma de ahí? Bueno, yo creo que San Juan Pablo II sigue un poco la pregunta que los fariseos vienen a hacerle a Jesús en Mateo 19. ¿Es lícito dar acta de repudio a una mujer por cualquier razón? Y Jesús, para poder contestar sobre una pregunta de licitud, va a dar una grandísima lección de teología y va a remitir al principio, ¿no? Al principio no fue así, porque es algo que nos ha ocurrido mucho dentro de la Iglesia. Preguntamos por lo que se puede y lo que no se puede, pero no preguntamos por el ser de las cosas. Si yo realmente conozco cómo son las cosas, entenderé lo que se puede y lo que no se puede, pero no de una manera impositiva, sino como la consecuencia lógica de lo que son las cosas. Y eso es lo que trata de hacer Jesús. Trata de contar cómo ha sido creado el hombre, cuál es el plan de Dios para el hombre y qué es amar. Y de ahí ya uno entenderá muchas otras
cuestiones que se ponen encima de la mesa solo en cuanto a la licitud. Un pequeño paréntesis, digamos, por pura curiosidad. Estos versículos de Mateo 19:3, exactamente Mateo 19:8 es el que dice la frase que has dicho. Pero cuando hablan los fariseos del libelo de divorcio, de la posibilidad de divorciarse, le dice, esto no era así desde el principio. Ese principio puede ser un juego de palabras entre Bereshit, que es como llamaban los judíos al libro del Génesis, y la palabra principio. Efectivamente, es así. De hecho, Génesis en hebreo comienza diciendo Bereshit bara, en el principio creó. Ese principio no es un principio solo como temporal, ¿no? Sino que es originante. Lo que va a contarnos Génesis es el origen de todo, el sentido más profundo de las cosas, que lógicamente tienen un principio en el tiempo y en el espacio. Pero hay una profundización que va a revelar como el corazón del Padre. Ahí ese es el principio primordial, la fuente de todo conocimiento, es el plan de salvación de Dios para todos los hombres, y eso es ese principio. Vamos entonces al Génesis, digamos, creo que en la teología hay dos párrafos clave, que es Génesis 1, 26, 31 y Génesis 2, 7, 25, ¿no? Así es. Háblanos un poco de cada uno de ellos. Tenemos dos relatos de la creación. Cuando en la Sagrada Escritura se nos cuenta algo dos veces, es porque está señalando, aquí hay mucho, aquí hay mucho. El corazón no es capaz de abarcar todo lo que aquí viene. Necesito contártelo dos veces y parece que de dos maneras distintas, pero yo siempre digo, es como una gran esfera que uno necesita contemplar de distintos lados. Y los dos relatos, uno lo conocemos como relato, a mí me gusta más llamarlo más que yavista y eloísta, que está haciendo referencia, ¿no?, a la teoría Wellhausen, realmente es relato metafísico y un relato antropológico. Metafísico porque el primer relato nos va a hablar como el existir, por qué existen las cosas, ¿no?, cómo llegan a ser las cosas. Y el segundo relato va a profundizar en la realidad del hombre, de una manera muy visual, muy gráfica. Ambas unidas me van a dar una comprensión antropológica impresionante. Perfecto. Y después creo has manejado una serie de conceptos en la conferencia, como por ejemplo son la soledad originaria, si no me equivoco. Eso es. ¿De qué se trata la soledad originaria? San Juan Pablo II habla de tres experiencias originarias, tres experiencias que todo hombre tiene y que el pecado no borra nunca. La soledad originaria es ese deseo de plenitud, de felicidad, de eternidad que hay inscrito en el corazón de todos nosotros. Aunque haya una persona que no crea en Dios, experimenta esta búsqueda de felicidad en su vida. ¿Tú qué quieres en esta vida? Yo quiero ser feliz, ¿no? Cuando nos enamoramos para siempre. Yo quiero amarte para siempre, aun sabiendo que vamos a morir. Ahí podríamos decir, aunque filosóficamente a lo mejor es un poco contrapuesto, hablar de infinitud. Hay un deseo de infinito dentro de mí que lógicamente nada finito de este mundo puede saciar. Y esto es lo que llamamos soledad originaria, esa búsqueda dentro del corazón de todo hombre. Y después, y hablabas también de la desnudez originaria, ¿no? Sí, la desnudez originaria también tiene un fundamento escriturístico en el segundo capítulo del Génesis. Dice, Adán y Eva iban desnudos pero no sentían vergüenza. Esta imagen está mostrando cómo iban revestidos de la propia gloria de Dios. Que esto no quiere decir que tuvieran un pleno conocimiento de Dios. Adán y Eva estaban en camino. Hemos visto hoy también la diferencia entre la imagen y la semejanza. Adán y Eva no eran semejantes a Dios, sino eran imagen de Dios caminando hacia esa semejanza, hacia esa plenitud de la vida. Y en ese momento es cuando son tentados por la serpiente, ¿no? Y no tienen una plenitud, no viven en santidad, ¿no?, sino son hombres en camino. Y ellos, aún así, en ese camino, esa inocencia originaria, esa desnudez originaria, les hacía vivir tranquilos, con una libertad plena, porque cuando sé quién soy, sé cómo vivo, sé todo lo que necesito para poder desarrollar mi vida, puedo entregarme al otro. No tengo miedo del otro, no tengo dudas respecto de mí ni de respecto del otro. Hay una sencillez, ¿no?, en ese darse que solo puede acontecer cuando la vida es iluminada por Dios. Pero gracias a la libertad, digamos, Adán y Eva eligen conocer el bien y el mal. Y es allí cuando empieza su problema, ¿no? Te voy a contar algo que me fascina, y es que en medio del jardín hay dos árboles. Dos árboles. Uno es el árbol de la vida, que es el que propiamente está en medio del jardín. El texto dice, en medio del jardín, el árbol de la vida, coma, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
como estos dos relatos de Génesis, esta simbología y estas imágenes tan ricas, uno tiene que preguntarse, ¿qué simbolizan estos dos árboles? Y están simbolizando algo importantísimo, porque en el capítulo 3 la serpiente les va a decir, no, comer del árbol del conocimiento y del mal, ¿no? Para ser como Dios tendréis que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces todos decimos, bueno, es que este es el pecado de Adán y de Eva, ¿no? Que han querido ser como Dios y por eso han comido de este árbol. Y siempre me hace mucha gracia porque los niños pequeños te preguntan, ¿y Dios para qué puso ese árbol ahí en medio? ¿No? Porque si no lo hubiera puesto, pues oye, pues no lo hubiera comido. El árbol del conocimiento del bien y el mal está mostrando mi propia condición. ¿Quién soy yo? El árbol, el símbolo del árbol, está enraizado en todas las culturas como propio del hombre. El hombre está simbolizado con un árbol, nuestro propio árbol genealógico, ¿no? Nos representa. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal está mostrando quién es el hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Todo lo he creado para ti. Solo hay una cosa que no puedes hacer y es tratar de alimentarte de ti mismo. Tratar de buscar la diferencia entre el bien y el mal en ti mismo. Está mostrando mi condición de criatura, mi necesidad de Dios, mi necesidad de comer del árbol de la vida para poder conocer, para poder distinguir el bien del mal. Qué curioso. El tema del árbol de la vida, por cierto, yo creo que es un tema absolutamente fascinante porque te lo encuentras en lo que se supone que es mi especialidad, que es Mesopotamia, en un montón de relieves. Te dicen, esto es el árbol de la vida. Y dices, bueno, voy a leer más. Y no hay mucho más. Suponen que es el árbol de la vida, pero tampoco tenemos una mitología muy clara. Pero en principio se supone que el árbol de la vida es lo que une el cielo, la tierra, es un mundo, ¿no? Eso lo es. que hay bajo la tierra. Sí. En fin, debe ser bastante complicado. Me contabas que tu tesis doctoral va sobre este tema. Sí, Yo estoy deseando echarle un vistazo porque para mí es un misterio. Tengo que confesar que el día que leí el Génesis con atención y vi el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dije, ¿hay dos árboles? Efectivamente. Bueno, y ya terminando con el tema de eclótico puro y duro y de manzana nada, ¿verdad? De manzana nada, no tenemos manzanas en el Génesis. Y fíjate, Hipólito, lo que ocurre es en el Génesis 3, cuando la serpiente tienta a Eva, Eva también ve solo un árbol en medio del jardín. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Dios nos ha dicho que no comamos del árbol que está en medio del jardín. Ella ya, una vez que ha establecido la conversación con el mal, para ella también ha desaparecido el árbol de la vida. Qué curioso. Pero si leemos propiamente en el capítulo 2, hay dos árboles en medio del jardín. Qué curioso. Otra cosa que me ha encantado, que a partir de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II del Génesis, has establecido una especie de gradación de afectividad, de cómo el amor entre hombre y mujer como reflejo del amor de Dios, ¿no? Corrígeme en todo, por favor. Muy bien, muy bien. Cómo hay una gradación de cómo, en principio, del amor físico vas poco a poco subiendo, el reconocimiento del otro, etcétera. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Sí, lo llamamos la ascensión del amor. Y es justamente como el corazón de la teología del cuerpo. Mi propio cuerpo, lo que yo experimento, no es ajeno a mi vida como imagen de Dios, a la trascendencia a la que estoy llamada. El propio deseo sexual es la llave de entrada para poder entregarme a otro, para poder amar al otro como he sido creada para amar, ¿no? Y sin ese deseo sexual no podría darse. Por eso la teología del cuerpo lo que está tratando de enseñarnos es a escuchar nuestro propio cuerpo, a darnos cuenta que desear al otro me hace entender que estoy bien pensado, he sido creado bien, ¿no? Y que no es algo erróneo, ¿no? Sino que es algo bueno y positivo. Lógicamente, esa apertura al otro, que comienza con el deseo sexual, va profundizando, ¿no? Y en nuestra propia experiencia sí lo vemos, ¿no? El afecto, ¿no? El otro no solo me atrae físicamente, sino que es alguien con el que me gusta compartir el tiempo, con el que lo paso bien, ¿no? Aparecen los afectos, el agrado, pero finalmente nos lleva a darnos cuenta, y los que llevamos muchos años casados lo sabemos bien, ¿verdad? Que yo al otro no le amo solo por su aspecto físico ni porque me caiga bien, sino porque es simplemente, que es algo tan grande y tan sencillo.
Y finalmente, cuando empiezo a compartir la vida, cuando amo a las personas como son, las personas me abren al misterio de mi propia vida. Empiezo a conocerme a mí mismo, empiezo a darme cuenta de la grandeza del ser humano. Y esto solo puede darse a través del amor. ¡Wow! Impresionante. Sí. Impresionante. Yo tengo que confesar que he leído algunas de las catequesis de San Juan Pablo II y he necesitado traducción. Lo has hecho en Cuaresma por penitencia, ¿no? Sí, porque realmente es un teólogo de primera, claro, pero cada frase tiene tal contenido que, que para procesarlo necesita digerir, muchísimo. Y me parece impresionante. Son de una riqueza incalculable. Estamos todavía desenvolviendo este regalo que San Juan Pablo II nos hizo y, como vemos, necesita mucha mediación, ¿no? Hay muchísimas personas involucradas en la teología del cuerpo porque se necesita, ¿no?, que alguien nos acompañe para poder ir entrando. Sí, y para empezar necesitamos una traducción de las propias catequesis muchas veces. Sí. ¿Nos podrías dar algún detalle en el que esta teología nos puede influir en el día a día o nos pueda cambiar la perspectiva a algo mejor? La teología del cuerpo, bueno, en general toda la teología, lo que va a ayudarnos es a entender qué me sucede. Va a ayudarnos a poner luz en aquellos momentos, pues, oscuros, incomprensibles, donde he buscado muchas respuestas y no he encontrado, donde incluso he perdido el valor propio de la persona humana. La gente joven está buscando y busca a veces en lugares que no son correctos. Y esto conlleva una frustración muy grande porque somos grandes buscadores de verdad y cuando no la encontramos, pues el hombre se frustra. La teología, y especialmente la teología del cuerpo, va a poner mucha luz en esa búsqueda del corazón y por eso es tan necesario que esto llegue a la calle, llegue a la vida, se haga carne. Bien. Espero que nos la traduzcan adecuadamente. Bueno, se nos hizo ya el tiempo y Sonia, estoy absolutamente feliz de que hayas podido estar con nosotros. Muchísimas gracias. Yo también estoy Desde feliz. el Instituto de Humanidades Ángel Ayala y el Instituto Bíblico Oriental de León. Gracias. A vosotros. Este ha sido el 7º episodio de 11. El próximo día nos acompañará la profesora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Cayetana Heidi Johnson, con el tema de la Jerusalén cananea a la promesa sacerdotal de Abraham. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la teología. Esto fue Raíces. Te esperamos en el próximo episodio.